Entonces aquí le estoy dando una versión más digerible, que era digerible para alumnos de quinto semestre, y podemos pensar en una función de onda de dos partículas, ¿no? Nada que tengo las posiciones de una partícula y su spin, las posiciones de la segunda partícula y su spin. Si quieren, podrían incluir el tiempo, ¿no? De esta manera, esta función de onda de dos partículas va a tener el x1, y1, z1, t1 y el spin de la partícula 1, y el x2, y2, z2, t2 y el spin de la partícula 2. Y simplemente lo podría escribir como el psi de la partícula 1, la partícula 2. ¿Sí? ¿Hasta aquí estamos de acuerdo en esta notación? No Va. del todo. ¿Qué pasa, Maricruz? ¿Cómo Es que no me quedó clara. ¿Podría repetirlo, por favor? Mira, tenemos un sistema de dos partículas, ¿no? Podríamos pensar en un átomo de helio, ¿no? Y el núcleo lo consideramos solo como el potencial, ¿no? Un átomo de helio tiene dos electrones. Puedes pensar que esto corresponde a la posición y el tiempo y el spin de uno de los electrones, y esta corresponde a la posición, tiempo y spin del otro de los electrones. De manera que para escribirlo de una forma más sencilla, solamente lo pongo electrón 1, electrón 2. ¿Vale? Ah, ok, ya. Y como ya mencionamos, los electrones son partículas indistinguibles, ¿no? Entonces yo puedo construir un operador de intercambio de partículas indistinguibles. De esta manera, este operador que me intercambia la partícula 1 con la partícula 2, aplicado a una función de dos partículas, me va a cambiar el orden, ¿no? O sea, me los intercambia, es literal. Y si lo ponemos como Ketz, este operador a mi función de onda de la partícula 1 con la partícula 2 me lo va a dejar como la función de onda de la partícula 2 con la partícula 1. ¿Sí? Sí, Va. Ahora, resulta que si aplico el operador de intercambio y sigo obteniendo la misma función de onda, digo que son bosones. O sea, con lo que acabamos de ver en la clase pasada, esto corresponde con un operador de simetrización del espacio de Fock. Pero si aplico el operador de intercambio y me queda un menos la función de onda original, tengo fermiones y corresponde con el operador de antisimetrización del espacio de Fock. Y aquí nada, les vuelvo a hacer la anotación, ¿no? Los bosones tienen spin entero y los fermiones semientero. ¿Sí? sí. Entonces, se fijan, entre estas dos diapositivas metimos muchos goles de lo que vimos ya formalmente en la clase pasada, ¿no? Bueno. Ahora, ¿qué me dice el principio de exclusión de Pauli? Dentro de un sistema cuántico no puede haber dos fermiones con todos sus números cuánticos idénticos. Hablando de física atómica, los números cuánticos son el número cuántico n, que es el número cuántico principal, el número cuántico L, que es el número cuántico azimutal, el número cuántico m sub L, que es el número cuántico magnético, y el número cuántico m sub S, que es el número cuántico de proyección de spin. Técnicamente también tenemos el número cuántico S, pero cuando tenemos electrones, ese, el número cuántico S está fijo como un medio, ¿no? Pero su proyección puede ser más un medio o menos un medio. Por eso solemos decir que solo tiene cuatro números cuánticos, ¿no? Porque son los que pueden variar. Entonces, el principio de exclusión de Pauli dice que no puede haber dos fermiones con todos sus números cuánticos idénticos. O, de manera similar, no pueden compartir el mismo estado, ¿no? ¿Vale? Sí, Entonces, regresando a esto, ¿no? Si yo tuviera mi átomo de helio, no podría tener para el estado base a los dos electrones al mismo tiempo en un estado
1, 0, 0, espín hacia arriba, ¿no? Tendría que cambiar al menos uno de esas combinaciones de números. Entonces podría tener a los dos electrones en un estado base 1, 0, 0, pero uno con espín hacia arriba y el otro con espín hacia abajo. ¿Sí? Es lo que me dice el principio de exclusión de Pauli. Ahora, aprovechando que va a salir la película de Oppenheimer, ¿no? Está la aproximación de Born-Oppenheimer. Y es que, dado que la masa de un núcleo, o sea, ya estamos metiéndonos en los terrenos de la física atómica, ¿no? Es mucho mayor a la masa del electrón, las energías cinéticas de ambos sistemas es la misma, ¿no? Y por tanto, el núcleo se mueve mucho más lento que el electrón, ¿no? O sea, ya sabemos que en el núcleo más ligero, el núcleo es 2000 veces más pesado que el electrón. Entonces, como esto es proporcional, significa que se moría 2000 veces más lento, ¿no? 3 órdenes de magnitud. Y por eso, dentro del marco de referencia de uno de los electrones, el núcleo está aproximadamente estático. Y como el núcleo está aproximadamente estático, podemos hacer esta aproximación, que la función de onda del sistema total la podemos separar en una componente electrónica por una componente nuclear. De hecho, aquí debería ir un producto tensorial. ¿Sí? Sí, Okay. Y podríamos escribir al hamiltoniano total como un hamiltoniano de los electrones y un hamiltoniano nuclear. ¿También de acuerdo? Entonces ya tenemos nuestra aproximación de Born-Oppenheimer. Ahora vamos a ver el método de Hartree-Fock. En el método de Hartree-Fock vamos a tomar la consideración de Born-Oppenheimer. Vamos a ignorar efectos relativistas, y ya sé que habíamos visto la ecuación de Dirac, pero no queremos meternos todavía con espinores. La solución variacional la vamos a tener por combinación lineal de bases, que vamos a asumir que son completas, ¿no? O sea, vamos a poder hacer teoría de perturbación y variaciones con las bases que tenemos individuales, ¿no? Entonces, también las eigenfunciones de nuestro sistema núcleo y electrones las obtenemos de las funciones de onda de solo los electrones, ¿no? Y consideramos la aproximación de campo medio o mean field approximation. ¿Esto qué significa? Que la interacción que siente digamos, un electrón por el resto de los electrones no la ve como la interacción uno a uno, sino suma el promedio de todas las interacciones del resto de electrones como una sola. Entonces, realmente lo que estamos haciendo en este método de Hartree-Fock es usar aproximación de Born-Oppenheimer, ignorar efectos relativistas, y en estas tres lo que estamos diciendo es de que no tenemos entrelazamiento. ¿Vale? Entonces, bueno, si lo podemos poner con ecuaciones, tenemos que si tengo el valor esperado del hamiltoniano, tiene que ser mayor o igual al estado base real de mi sistema. O sea, el sistema, por eso es un mayor igual, porque sí estoy considerando que es una aproximación. Y bueno, si yo escribo un XJ de manera que tenga la información de la posición y del spin, yo puedo ver que la función de onda de n partículas va a ser igual a 1 entre la raíz de n del determinante, que es esto de aquí, que se le llama el determinante de Slater. Que en principio usted también debieron haberlo visto en sus cursos de física, introducción a la física cuántica. Ahora, vamos a considerar dos partículas y cada una va a tener su propio momento angular orbital. De manera que
se va a acoplar los momentos angulares en un momento angular total. Y lo podríamos llamar acoplamiento LL, ¿no? Entonces mi momento angular total va a ser el momento al cuadrado, va a ser igual al momento angular de la partícula 1 al cuadrado más el momento angular de la partícula 2 al cuadrado. O lo que es lo mismo, el cuadrado de cada una de las proyecciones, para partícula 1 y para partícula 2, ¿no? Este es mi momento angular total del sistema. ¿Sí? Sistema de electrónico. ¿Vale? Y entonces las eigenfunciones del momento angular están caracterizadas por el número cuántico azimutal de la partícula 1 y su momento magnético. De la partícula 1, el momento azimutal, el número cuántico azimutal de la partícula 2 y su número cuántico magnético. Y así, si aplico el operador del momento angular total al cuadrado del sistema a mi, a mi estado de las dos partículas, es lo mismo que aplicar lo que está en la diapositiva anterior, ¿no? La suma de estos operadores. Y si hacemos el desarrollo, podemos darnos cuenta que esto va a ser el eigenvalor, como si lo aplicara a un sistema de una sola partícula, el de la 1, más el eigenvalor que si lo aplicara al de la partícula 2, ¿no? Por eso les digo, eso ya estoy pensando que son separables, ¿no? Que no hay entrelazamiento. Y si hago lo análogo con un operador LZ total, va a ser igual a la suma de los LZ de cada uno, ¿no? Y tengo el eigenvalor como si fuera partícula 1 y el eigenvalor como si fuera partícula 2. ¿Sí? Sí, Entonces yo podría encontrar una nueva base. De manera que si aplico este operador, yo tengo un número cuántico que sea análogo, ¿no? Como si tuviera un número cuántico en mayúsculas, de momento un número cuántico azimutal, pero de mi sistema, de manera que sea súper parecido a como si fuera de una sola partícula. Entonces, este estado tiene que cumplir esto, ¿no? L cuadrado aplicado a esta nueva base que es L1, L2 con L mayúscula, M mayúscula, tiene que ser L mayúscula por L mayúscula más 1, H barra cuadrado, el estado, ¿no? Y si le aplico el LZ de manera análoga, me queda M mayúscula H barra el estado. Resulta que esta nueva base me genera estos números cuánticos, que es el L mayúscula, que va a tomar valores desde L1 más L2 hasta, con saltos de 1 en 1, hasta la diferencia, el valor absoluto de la diferencia entre L1 y L2. Y resulta que el número cuántico magnético del sistema compuesto es la suma de los números cuánticos magnéticos de cada uno de los sistemas. ¿Sí? sí, Ahora, como ya tengo dos bases, puedo encontrar un cambio de base para poder escribirlos en las bases que ya conozco. Entonces, un elemento de la base nueva va a ser esta suma. Y este producto interno que tengo aquí se le llama coeficientes de Clebsch-Gordan. Ya se los he platicado, ¿no? Estas resultan que son integrales bastante talachudas y ya están en tablas, ¿no? Muchos ya están en tablas. Entonces, como ustedes pueden ir a consultar su tabla y ver cuáles son estos coeficientes, ¿no? Y poder hacer las combinaciones lineales necesarias para poder obtener la nueva base. Y les platiqué el caso del átomo de hidrógeno, pero cuando lo tienen en una base que resulta de encontrar la solución en coordenadas parabólicas en lugar de coordenadas esféricas. Ustedes pueden encontrar cómo tienen que combinar linealmente los estados LMN de coordenadas esféricas para obtener estos estados con números cuánticos que corresponden a coordenadas parabólicas. Y lo hacen a través de los coeficientes de Clebsch-Gordan. Y me quedan 3 minutos. Bueno, lo anterior era para momentos cuánticos, momentos angulares orbitales. Pero podemos tener el momento angular total de una sola partícula.
acoplando el momento angular orbital de una partícula con su momento angular intrínseco, o sea, el spin. Pero como recuerdan que estos operadores se construyen a partir de cómo lo haríamos en mecánica clásica, tenemos este operador de aquí, que es el producto cruzado. ¿Por qué no teníamos un producto cruzado en un sistema de dos partículas? Porque eran de partículas distintas, ¿no? De coordenadas distintas. Entonces no teníamos problema. Pero cuando hablamos del momento angular total, o sea, del momento angular azimutal y el spin de una partícula, tenemos que considerar este cruce, ¿no? Y podemos hacer un desarrollo similar y encontrar una base LSJM, donde el J es mi número cuántico azimutal total y M es mi número cuántico magnético total. Y tengo otra vez esta suma, mis coeficientes de Clebsch-Gordan y cómo tengo los números cuánticos, ¿no? J toma valores de L más S en saltos de 1, 1, 1 hasta el valor absoluto de L menos S. Y M es el número cuántico magnético y el número cuántico de spin, ¿no? O sea, más un medio o menos un medio. Y bueno, aquí les hago una nota, ¿no? Lo estamos viendo como no relativista, pero estas interacciones que se llaman spin-órbita son interacciones relativistas del spin de una partícula con su movimiento dentro de un potencial. O sea, nosotros con la ecuación de Dirac ya vimos que el spin realmente es resultado de una interacción relativista, ¿no? Es algo bastante bonito, ¿no? Y podemos darle la vuelta como lo hizo Pauli, ¿no? Fenomenológicamente y escribir nuestros operadores de esta manera. Bueno, también podemos tener acoplamiento LS, que es para átomos y moléculas. Y les digo que esto funciona solamente con números atómicos menores a 30. Y podemos acoplar el spin total de cada uno de todos los electrones de los átomos en las moléculas, como si fuera un solo S, y un momento angular orbital total, como si estuviéramos sumando los momentos angulares orbitales de cada una de las partículas. Y tendríamos un estado de, de K partículas, pero de 2K entradas, ¿no? No, de hecho es 4K, ¿no? Porque tenemos un L, un S, un J y un M para cada uno de los cuatro, ¿no? Entonces nada, estoy viendo cómo se está poniendo de atascado, si lo estamos viendo de manera usual, ¿no? Pero ya no me queda tiempo y no alcanza a terminarlo, ¿no? O sea, si quisieran hacerlo de manera usual, tendrían que escribir un ket con todas estas entradas, ¿no? Y bueno, este es el principio de construcción de orbitales o el principio de Ardao. Ya saben, ¿no? Para un sistema de muchos cuerpos, esto lo enseñan desde la prepa, solo que no te explican de dónde viene. Se nota que los orbitales con menor suma de n más L son aquellos con menor energía, o sea, se van llenando de esta manera. Cuando en el caso de un átomo de hidrógeno, así solo, se va llenando así, ¿no? Primero los que son n igual a 1, luego los que son n igual a 2, luego los que son n igual a 3, n igual a 4, n igual a 5. Pues resulta que cuando son muchos cuerpos, o sea, un átomo multielectrónico, se van llenando de esta manera. Y eso es lo que quiero ver cuando obtengamos las soluciones al átomo de hidrógeno relativista. Porque el átomo de hidrógeno relativista nos da cuenta de cómo podría hacerse esta construcción. Y bueno, esto se puede obtener teóricamente de muchas maneras o se obtuvo, como se hizo originalmente, se obtuvo experimentalmente. Y bueno, esto no es necesario. Esto les mencioné, que son reglas que están en el temario, pero realmente salen de un tratamiento formal que necesita más matemáticas, ¿no? Que es como el tratamiento cuántico relativista, pero lo suelen poner como reglitas, ¿no?
Y esas reglitas, que realmente son los que me dan los resultados cuánticos relativistas, las pueden aplicar y darse cuenta de que tienen estados spin-órbita de un átomo, por ejemplo, el, el sodio, y pueden darse cuenta de que tienen un doblete. Esta sola línea que está como línea gorda, realmente son dos líneas, porque son dos estados que están muy juntos. No, bueno, eso es todo por hoy, ¿no? Y saltándome esos temas no tan relevantes para este curso, sí terminamos esta presentación de hoy.